Muy bien, de nuevo, muchas gracias a todos por su puntualidad. Ya son las 3:05, entonces en este momento vamos a darle inicio a nuestra primera jornada de las conferencias virtuales de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Entonces, algunas notas para confirmar cómo haremos nuestra conferencia en el día de hoy. Primero, esta sesión la estamos grabando porque la idea es difundirla en nuestros canales de comunicación de la asociación, entonces estamos haciendo un registro de la grabación. Les pedimos, por favor, a todos, y a excepción pues de los conferencistas, que mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras cerradas mientras ellos hacen sus presentaciones. Y lo que vamos a hacer es un pequeño foro al final, entonces para sus preguntas y los comentarios que quieran hacer a los conferencistas y al foro, les pedimos que por favor vamos a abrir el espacio, que nos escriban en el chat su nombre, su afiliación institucional y la pregunta o comentario para que hagamos esa discusión en el foro al final. Entonces, bienvenidos a todos. Esta es pues nuestra primera jornada de conferencias virtuales del 2022 y en el tema de hoy trabajaremos los métodos cuantitativos en transición energética. Mi nombre es Elena Valentina Gutiérrez, yo soy profesora en la Universidad del Valle y pues les doy la bienvenida a nuestra primera jornada. Entonces, brevemente, la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, como ustedes saben, es una iniciativa de nuestra comunidad en Colombia para desarrollar los métodos, aplicar y difundir estos métodos de la investigación de operaciones en cualquiera de sus ramas y en cualquiera de esas otras áreas de nuestro conocimiento como beneficio a la sociedad. En este momento somos un poco más de 12 miembros institucionales, más de 140 miembros entre las distintas universidades, instituciones y empresas del país. Entonces, pues es como el crecimiento que hemos tenido como asociación. Entonces, dentro de las actividades que empezamos a hacer más o menos desde el 2020, creamos este espacio de las conferencias virtuales de Asocio para tener una reunión y difusión con nuestra comunidad de investigación de operaciones que permita a los colegas compartir sus trabajos, sus ideas, sus líneas de investigación y contribuir con los objetivos estratégicos pues, de desarrollo, reunión y divulgación de nuestra asociación. Entonces, en la conferencia vamos a tener pues, esta estructura, esta primera presentación muy breve, que les hacemos de asocio de nuestra asociación. Luego vienen los conferencistas, cada uno tendrá un espacio aproximadamente de 20 a 25 minutos. Y al final daremos pues el pequeño espacio de foro pues para las preguntas y discusión de las dos presentaciones. Entonces, de estas conferencias, esta, como les digo, es la primera que hacemos en este año. Nosotros hemos definido una frecuencia trimestral para la realización de las conferencias virtuales. Estas que ustedes ven aquí son las 4 conferencias correspondientes que hicimos el año pasado, cada una pues versando sobre temas distintos en las aplicaciones de investigación de operaciones. Este año tenemos una estructura similar, digamos, en la agenda de actividades que tenemos para concentrarnos con la comunidad, pero lo bueno es que este año ya podemos organizar nuestro 4º congreso de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Entonces yo primero quiero hacerles esa invitación, aprovechar este espacio breve para pedirles que por favor vayan a nuestra página web. Entonces la invitación, y esto es pues desde toda la asociación, en nuestra página web, que es súper fácil, que la inauguramos el año pasado, www.asociocolombia.org. Ya les voy a poner acá en el chat la información. En la sección de eventos, en los congresos, ustedes van a encontrar toda la información del congreso, que en este año es un congreso conjunto de nuestra Asociación Colombiana de Investigación Operativa, es el 4º congreso de Asocio y se va a hacer en conjunto con el Institute of Industrial and Systems Engineers de la región 16. Entonces allí están en esta organización de este evento, están los colegas de la Universidad de La Sabana, está también los colegas de la Universidad Sergio Arboleda y de la Universidad de los Andes. Entonces es una semana completa donde van a estar estos 2 eventos. Entonces yo ahorita por acá en el chat les voy a poner tanto la información, discúlpenme, de nuestra página web, como de la página web del Congreso. Los invitamos, el Congreso va a ser en la primera semana de septiembre, del 5 al 9 de septiembre, y pues allí estará toda la información de los conferencistas, el llamado a trabajos que ya lo difundimos por nuestros canales de comunicación. Entonces, este año probablemente en la estructura de las conferencias tengamos nuestras primeras 3 conferencias y en septiembre pues estaremos en nuestro 4º congreso de la asociación. Entonces están todos cordialmente invitados para que se vinculen a esta actividad. Muy bien, entonces ya sin más preámbulos, les presentaré a nuestro primer conferencista en el tema de métodos cuantitativos en transición energética. El profesor Diego Fernando Manotas es el profesor y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle.
Él es doctor en ingeniería con énfasis en ingeniería eléctrica también de la Universidad del Valle y tiene una maestría en gestión con énfasis en finanzas de la Universidad de Chile y es especialista en finanzas e ingeniería industrial de la Universidad del Valle. Actualmente el profesor Diego es el director del Grupo de Investigación en Finanzas Cuantitativas, también de la Universidad del Valle, y el profesor nos va a hacer una presentación titulada Métodos cuantitativos en transición energética. Entonces, profesor Diego, bienvenido. Voy a dejar de compartir para que pueda, por favor, compartir su pantalla. Adelante, profe Diego, bienvenido. No, sí, muchas gracias, Valentín. Muchas gracias a todos los asistentes. Agradezco a Socio por este espacio para conversar sobre estos temas que nos gustan muchísimo, nos apasionan, relacionados con los diferentes modelos y métodos cuantitativos en transición energética. Bueno, voy a compartir ya mi pantalla. Esperen, ¿qué modo presentación? Creo que allí ya la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, entonces, bueno, le hemos puesto esta charla Métodos cuantitativos en transición energética. Yo diría que más por tratar de generar algún tipo pues, de expectativa en la comunidad a la cual me estoy dirigiendo hoy, que es la comunidad de Asocio. Celebro pues que vayan creciendo tanto como asociación y esto resulta muy interesante. Bien, voy a empezar con una motivación muy sencilla sobre este tema de transición energética. ¿Qué significa transición energética? Básicamente es un cambio estructural de largo plazo en los sistemas energéticos y podemos pensar que ese cambio está fundamentalmente orientado hacia los procesos de descarbonización de los sistemas energéticos. De eso se trata esto, es decir, es avanzar hacia sistemas energéticos que sean más limpios y más sostenibles. Está basado todo esto en ese objetivo de desarrollo sostenible, la meta 7, ¿cierto?, que tiene que ver con asegurar el acceso confiable, sostenible a energía moderna para todas las comunidades. Entonces hablamos de temas como acceso universal a la energía, incrementar el porcentaje de energía renovable en las matrices de generación, duplicar los procesos de mejoramiento en eficiencia energética, promover el acceso a tecnologías e inversiones en energías limpias, por supuesto, y expandir los servicios energéticos a países en vía de desarrollo. Entonces, todo está motivado en el marco de esto. Bien, si uno observa los datos que nos presenta Bloomberg en su sistema de información sobre inversiones en el sector de energía, pues estamos hablando básicamente de alrededor de 500 billones de dólares invertidos en los temas de transición energética solamente hacia el 2020. Y uno lo que observa, pues principalmente es que estos temas se han trasladado básicamente a lo que tiene que ver con las inversiones en energía renovable. En segundo lugar, lo que tiene que ver con los temas de calefacción y demás. Y podríamos pensar también en lo que tiene que ver con vehículos eléctricos y transporte eléctrico. Recientemente ya empieza uno a notar este tema que tiene que ver con el almacenamiento energético, que es sumamente importante y ahí hay uno de los retos interesantes desde el punto de vista de la modelación cuantitativa, pero que todavía, digamos, es apenas muy incipiente, ¿cierto?, en algunos países. Adicional a eso, no se alcanza a ver, pero está señalado aquí, un tema que es fundamental y me voy a referir a él al final, que es el tema de la economía del hidrógeno como un vector energético poderoso para todo este tema de la transición energética. O sea que el mundo está volcado hacia esto y existe pues allí un potencial muy interesante de hacer cosas. Muy bien, a nivel Colombia, ¿qué ha pasado? Pues tenemos las directrices del Ministerio de Minas y Energía, ¿cierto?, que tienen que ver con los pilares que se han edificado para el proceso de transición en Colombia, básicamente competitividad, sostenibilidad, cobertura y confiabilidad. ¿Cómo se materializa este tema de la competitividad? Digamos que en 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con todos los temas de mejorar la competitividad de los mercados eléctricos a través de lo que se llama los mercados intradiarios, toda una novedad esto a nivel Colombia. Al final podemos conversar si alguien está interesado en este tema. Los servicios complementarios, los contratos anónimos estandarizados y lo que tiene que ver pues con los elementos de despacho vinculante. El tema de subasta de largo plazo para la modificación de matriz, la diversificación de la matriz energética y la implementación de mecanismos para asegurar que diferentes actores puedan participar de los mercados de electricidad. En el horizonte o en el eje de sostenibilidad, pues es importante, digamos, mencionar, ¿cierto?, que Colombia está altamente expuesto en términos de vulnerabilidad climatológica por la zona donde estamos ubicados. Colombia es uno de los 20 países, digamos, más vulnerables climatológicamente hablando, y eso afecta sensiblemente a un sistema como el sistema eléctrico. Y finalmente, en lo que tiene que ver con cobertura,
pues a pesar de que tenemos una importante tasa de cobertura por el Sistema Interconectado Nacional, todavía tenemos una gran cantidad de familias que viven, hogares que viven en las llamadas zonas no interconectadas, ¿sí? Y hay una meta también entonces en llevar energía a esas zonas no interconectadas del país, donde difícilmente, o es, digamos, inviable que el sistema de generación llegue. Todo eso entonces finalmente se materializa en la modificación de la matriz que ya empezó. No, pues ya es claro que Colombia, digamos, ha venido creciendo en su matriz de generación eléctrica, ¿cierto? Que es básicamente, digamos, predominantemente hidráulica, con un respaldo térmico importante, plantas menores, pero ha crecido y va a seguir creciendo las energías no convencionales, como el tema de la energía eólica y la energía solar, que eso es lo que ya empieza uno a ver en la matriz. Entonces, ese ha sido el proceso a nivel Colombia. Ese proceso se materializa entonces con el nuevo marco regulatorio, que ha sido un marco regulatorio bastante intenso. Última ley, la ley 2099 del 2021, donde se firma la ley de transición energética y dinamización del mercado eléctrico en Colombia, que estaba precedida pues por varias de estas leyes que le han dado, digamos, apertura al sistema eléctrico. Hoy contamos también con un fondo de energía, que es el FENOGE, que es el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, que es un fondo para financiar iniciativas relacionadas con este proceso de transición energética. O sea que el país está metido en este marco de lo que llamamos procesos de transición energética. Bueno, ahora pensemos un poco en los sistemas de potencia y para eso me voy a referir entonces a lo que llamamos como los recursos de energía distribuida. ¿Por qué hablo de este concepto general? Porque este concepto es mucho más amplio que pensar solamente en energía renovable. Normalmente, y lo que uno, digamos, ha observado en la tradición, es que los sistemas eléctricos son centralizados, donde tenemos grandes plantas, ¿cierto? Líneas de transmisión en diferentes niveles de tensión y luego las redes de distribución, que son las que llevan, digamos, esa energía en niveles de tensión a, básicamente a las empresas, ¿cierto? Los edificios comerciales, por supuesto, y también a los usuarios finales. Estamos migrando de esos sistemas centralizados hacia sistemas que ya no son de esta forma, no son centralizados, sino que están conformados por pequeñas microredes. Ese es el hoy y diría yo que es el mañana. Microredes entonces que integran diferentes tipos de elementos, por ejemplo, elementos como paneles solares, turbinas eólicas, turbinas a gas, pequeñas centrales hidroeléctricas y mecanismos de almacenamiento. Entonces, hoy tenemos usuarios o redes de usuarios que son más activos frente a la energía. Ya no son usuarios tan pasivos, sino que incluso en algún momento pueden empezar a ser, digamos, lo que llamamos hoy como término, el término es prosumers, o sea, que pasan de ser consumidores en algunos momentos del día a ser también productores. Eso es lo que está pasando hoy y hacia esa es la evolución. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y ahora sí ya me meto en materia. Voy a plantear aquí algunos elementos. Nosotros en el grupo que yo dirijo, que es el grupo de finanzas cuantitativas, tenemos una línea de trabajo relacionada con economía energética y con los temas de finanzas de la energía, por decirlo así. Trabajamos entonces temas relacionados con energía, mercados financieros, los mercados de derivados en energía, la gestión del riesgo en energía, los mecanismos de valoración de los diferentes instrumentos financieros relacionados o con commodity energía, y lo que tiene que ver con las finanzas de las empresas del sector eléctrico. Esos son como los 5 temas, digamos, importantes que abordamos a partir de los diferentes proyectos que hacemos. Voy a referirme entonces brevemente, hago un resumen de lo que hemos hecho y me gustaría ahora contarles de unos casos particulares. Bien, empiezo entonces con el primer proyecto con el cual abrimos toda esta línea, que fue un proyecto de doctorado relacionado con la valoración de los portafolios de fuentes de generación de energía renovable en ambientes, como les decía ahora, de generación distribuida o smart grids, redes inteligentes, pues involucrando además la posibilidad de que los usuarios hagan gestión eficiente de su demanda. Ese es un proyecto que terminamos en 2016 y digamos que dio lugar pues allí a algunas publicaciones y resultados interesantes. Posteriormente entonces nos metimos en el 2018 en otro trabajo de investigación muy importante de nivel doctoral, donde entonces estuvimos revisando los temas de medición del riesgo financiero y valoración de ese riesgo financiero en los mercados de electricidad. Ese trabajo se culminó en 2018. Voy a referirme hoy a unos trabajos derivados de ese ejercicio. Hemos tenido también algunas incursiones, como les decía, en los temas de finanzas corporativas de empresas del sector eléctrico. En particular, hicimos un trabajo muy riguroso relacionado con la medición de riesgo financiero en las empresas del sector petrolero, que hoy tienen un rol también mucho más activo en el tema de generación, incluso con fuentes no convencionales.
Y en lo que estamos hoy, por eso está en otro color, pues son los proyectos que están mencionados allí, otro proyecto de investigación doctoral, donde estamos hablando de la priorización de tecnologías promisorias asociadas a la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno, modelos de optimización en los temas de redes inteligentes en Smart Grids, y finalmente, pues hoy me acompaña uno de los estudiantes del grupo, de Oviedo, que va a hablar más adelante de esto, en la evaluación de los efectos de los precios de la energía eléctrica sobre una región industrial y se hace una aproximación empírica a la economía del Valle del Cauca. Es decir, hoy tenemos un universo de proyectos bastante interesante. Bien, voy a hablar entonces, dentro del punto de vista de la transición energética, del proyecto que tiene que ver con la medición y evaluación de los mercados de riesgo financiero en los mercados de electricidad, proyecto del cual surgieron 4 publicaciones en revistas bastante importantes, y quiero destacar que la idea fundamental de este proyecto era entender solamente la dinámica de una de las variables que hace que exista transición energética y tiene que ver con el comportamiento de los precios. Entonces, de lo primero que quiero hablarles nos pusimos a estudiar cómo era el riesgo financiero en los mercados de generación hidrotérmica, en particular usando los datos de Colombia. Entonces, hicimos un análisis que fue publicado en esta revista, en Electric Power System Research, que tiene que ver con entender el tercer momento de la distribución de las variables de riesgo, entender las asimetrías, los coeficientes de asimetría. Y uno dirá, pero bueno, ¿para qué estudiamos eso? Es porque básicamente el riesgo parece no comportarse de la misma forma cuando tenemos riesgo de subida que cuando tenemos riesgo de bajada, y evidentemente entonces los comportamientos de los agentes, tanto productores como consumidores, deberían ser completamente diferentes en términos de estrategia de cobertura, y eso es lo que hace interesante ese trabajo. Me refiero brevemente al segundo trabajo más adelante, que tiene que ver con un modelo de valoración empírica no lineal en mercados eléctricos, utilizando las relaciones de causalidad con factores climatológicos fundamentales, y finalmente un trabajo muy interesante sobre los efectos de las detenciones o las paradas en la generación hidroeléctrica y el efecto que esto tiene sobre la dinámica de precios. Entonces, básicamente me refiero muy brevemente a esos 3 artículos. Hay un cuarto artículo que vincula también gas, precios de electricidad y precios de commodities, pero pues Andrés va a hablar de eso con unos modelos tal vez más avanzados que lo que hicimos en 2018, entonces pasaré muy rápidamente por encima de esto. Bien, entonces les decía, en términos de transición energética, hablamos de mercados eléctricos, hablamos de riesgo financiero, estamos hablando de electricidad, que es un commodity exótico, no es almacenable, altamente estacional, con restricciones en transporte, donde la oferta y la demanda pues juegan un papel fundamental, pero además se ven influidas o influenciadas por los factores climatológicos. Los precios de la electricidad presentan varios hechos estilizados como serie, ¿cierto? Y es que hay reversión a la media, hay puntas, hay picos, hay patrones de estacionalidad y hay memoria de largo plazo. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en los proyectos que tienen que ver con energía es justamente la modelación de los precios, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces en este paper? Pues básicamente nos preguntamos cosas sobre si los modelos de riesgo que eran utilizables en los mercados financieros podríamos trasladarlos a los mercados de energía, básicamente los modelos de medición a través de estos indicadores de riesgo cuantílico, como el valor en riesgo o el valor en riesgo condicional, para tratar de entender entonces cómo era la dinámica, digamos, de esos procesos estocásticos en torno al riesgo. Y así entender entonces cómo serían los mecanismos de cobertura de los diferentes agentes. Eso fue lo que hicimos. Tomamos una serie de datos de los precios de generación, básicamente entre enero 1 del 2009 y diciembre 31 del 2013. Este trabajo corresponde, como lo pudieron ver ahora, a la disertación de la hoy doctora, la profesora Estefanía Mosquera, que hoy en día es profesora de la Universidad AFIT, y con quien obviamente pues mantenemos una relación de cooperación académica muy interesante. Muy bien, entonces, brevemente la metodología. Como en todos esos procesos, pues no voy a profundizar mucho allí, no hay mucho tiempo, y hacemos un proceso de depuración, determinamos los clústeres que uno puede encontrar en esos precios horarios, procesos de agregación de datos a través de análisis de componentes principales, identificar cambios estructurales en media varianza en la variable que estoy analizando, y finalmente hacer algunos ajustes allí a partir de los modelos autorregresivos y modelos, digamos, de Markov para efectos de medir allí los cambios en los regímenes. Hacemos la medición de riesgo. En este caso particular, por el tipo de mercado al cual nos enfrentamos, es muy importante lo que pasa con los outliers, es decir, con los riesgos que están más allá del riesgo normal, y por eso entonces hacemos algunas estimaciones con lo que se conoce como teoría de valor extremo,
calculamos valores en riesgo condicionales, hacemos el backtesting como en cualquier modelo de estos, y finalmente generamos unas conclusiones que son válidas para productores y otras que son válidas para consumidores. En el marco de eso, entonces, hay digamos, un hallazgo interesante aquí, y es que por lo menos el mercado colombiano, en eso que analizamos, en esa muestra de datos que tomamos, presenta lo que podríamos llamar como 3 bloques de comportamiento horario claramente definidos. El bloque de la hora 23 a la hora 7 de la mañana, de 8 a 17 y 21 a 22, de 18 a 20. ¿Por qué es importante esto? Pues porque a través de ese análisis de componentes principales, digamos que logramos encontrar allí que hay un comportamiento diferente en los bloques energéticos. Y esto, los bloques horarios. Y esto es sumamente importante, digamos, interpretarlo porque le da, digamos, lo que uno quiere decir con esto es que la hora 8 de la mañana de los días lunes se parece a la hora 8 de la mañana de los días lunes, pero no a la hora 8 de la mañana de los días martes o de los días miércoles. Entonces, en el marco de eso, digamos que es muy importante entender esa dinámica para poder luego funcionar con estos elementos. Bueno, allí hay algunos elementos entonces de los modelos que se ajustaron, un modelo ARIMA 1.1, para el bloque 2 y bloque 3 que se observó allí, pues un modelo ARIMA 7.7. Capturando pues los patrones de estacionalidad en los precios y haciendo los respectivos pues ajustes con los residuales, digamos, de la serie de tiempo que se manejaron. Al final, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una metodología empírica, pero que es bien importante para tratar de modelar precios en el mercado colombiano, que tiene características de mercado hidrotérmico, entender las asimetrías que caracterizan los precios de la electricidad, ¿cierto? Los efectos de las asimetrías sobre los valores, les decía, los indicadores de riesgo como el VAR y el CEVAR, entender ese comportamiento tan importante, lo que pasa en las colas de la distribución de los cambios en la variable de precio, y entender entonces que la asimetría es un elemento importante a la hora de hacer consideraciones en materia de riesgo. ¿Sí? Esos resultados entonces, ¿a qué me llevan? Pues simplemente me llevan a que es muy importante estudiar las asimetrías, porque por ejemplo en el bloque 1 lo que se analizó, el riesgo que enfrentan los productores tiende a ser más alto que el riesgo que enfrentan los consumidores. O sea que uno podría pensar en estrategias diferenciadas para el día y para las horas del día, ¿cierto? Entonces, allí es, digamos, donde están las riquezas de estos modelos que se construyen. Si uno mira el bloque 2 y el bloque 3, pues el riesgo enfrentado por los compradores tiende a ser más alto que el riesgo enfrentado entonces por los vendedores de energía. Entonces, esto plantea, digamos, una dinámica diferente para poder entender estos modelos de riesgo. Entonces, conclusión grande de este paper, las asimetrías de riesgo son muy importantes y significativas, pero van cambiando en el tiempo. Bien, hay un paper 2 al cual me quiero referir, del mismo trabajo de la profesora Estefanía, que es este paper donde se hizo pues, un modelo de valoración empírico, ¿cierto?, en mercados eléctricos utilizando factores de riesgo climatológicos. Este paper se trabajó con lo que se conoce como, digamos, en los mercados de energía como el Nord Pool. El Nord Pool es el mercado escandinavo que integra a varios países de la península escandinava, países europeos en el norte. Y digamos que el gran resumen de este trabajo es que tratamos de identificar cuál es la influencia de los factores climatológicos, ¿cierto?, en el comportamiento de los precios de la electricidad en ese mercado, en el Nord Pool. Pues entonces lo que hacemos no es una regresión normal, sino que hacemos una regresión tratando de analizar lo que pasa en los cuantiles superiores de esa variable y en los cuantiles inferiores de esa variable, es lo que se conoce como regresión cuantílica. ¿Qué encontramos? Encontramos que el viento, ¿cierto?, y la temperatura, pues son, digamos, las variables más significativas a la hora de determinar el comportamiento de los precios en el norte. Bien, voy a saltar aquí un par de cosas. Las variables que analizamos fundamentalmente desde el punto de vista climatológico fueron la temperatura, la velocidad del viento, la precipitación, la irradianza solar, y al final, pues digamos que las que son determinantes en este comportamiento de los precios en el Nord Pool, pues fueron la temperatura y la velocidad del viento, como les mencionaba. Los datos que se utilizaron son datos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Lituania y Latvia. Básicamente esto es todo lo que es el Nord Pool distribuido en las 15 subáreas que ese mercado maneja. Ese es el mercado a nivel energético más importante del mundo. ¿Por qué usamos los datos de Nord Pool? Porque eran datos públicos que podíamos usar, digamos, con más facilidad. Son matrices energéticas mucho más limpias que las matrices habituales en los demás países desarrollados. Ustedes allí pueden ver un ejemplo, ¿cierto? Como, digamos, por ejemplo, países como Dinamarca, donde la penetración de la energía eólica ya es del 45%, con una dependencia de combustibles fósiles
si bien es importante, pero digamos que avanzan paulatinamente hacia irse hacia fuentes no convencionales completamente, ¿sí? Países como Noruega, por ejemplo, donde la energía hidroeléctrica representa el 96%. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que a raíz de estos hallazgos, entonces después aparece el tercer trabajo, que se lo voy a anunciar ahorita, que tiene que ver entonces con los impactos de eventos que se puedan presentar que afecten la continuidad de estos sistemas eléctricos, y en esos trabajos particularmente utilizamos datos otra vez de Nord Pool, de Noruega y demás. Muy bien, la metodología pues es básicamente regresión cuantílica, no tengo mucho tiempo pues de explicarla ahora, pero el que quiera trabajar con este tema con el mayor gusto podemos discutirlo. No soy experto en esto, pero sí digamos que a fuerza de estar trabajando con mis colegas hemos tratado de aprender de este asunto. Bien, ¿cuáles son las variables significativas? Como les decía, las dos más significativas que encontramos fueron velocidad del viento y temperatura, ¿sí? Como determinantes entonces de ese comportamiento de los precios en un mercado que es claramente más libre. Y finalmente, entonces, la gran conclusión de este trabajo es que, bueno, cuando avanzamos hacia transición energética en energía renovable, debemos también entender entonces que estamos agregando más incertidumbre al sistema eléctrico y en consecuencia entonces el comportamiento de los precios va a estar condicionado por esa incertidumbre o por esa variabilidad de esas fuentes eléctricas, ¿sí? Es claramente entonces el clima un elemento fundamental y determinante, ¿cierto?, de la dinámica de los mercados de electricidad. Bien, cierro con este último trabajo que quiero pues, presentarles acá muy brevemente, y es un modelo basado en estudio de eventos para determinar entonces qué pasa con aquellos países que son básicamente o predominantemente con fuentes hídricas que puedan enfrentar eventos que sean complejos. En particular, entonces, pensamos en lo siguiente, es decir, por ejemplo, la generación hidroeléctrica de algunos países se podría ver fuertemente afectada, ¿cierto?, por eventos como el congelamiento de los embalses. Ustedes ahora vieron los datos de Noruega, 98% es hidroelectricidad, y obviamente cuando la temperatura o el evento, temperatura bajo cero, produce congelamiento, el agua no se puede turbinar y esos, digamos, esos embalses tienen que parar, ¿sí? Curiosamente, este análisis lo empezamos para los datos en Colombia, que el evento es al revés, es decir, cuando tenemos los sobrecalentamientos en la temperatura del Océano Pacífico, producto del fenómeno del Niño, pues los embalses disminuyen su capacidad de generación. Pero nos fue mejor, tal vez fue más atractivo para los evaluadores que utilizáramos los datos del mercado noruego con esta metodología de eventos. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos entonces que los eventos, por ejemplo, como congelamiento de los embalses, pues evidentemente modifican toda la dinámica del mercado de electricidad. Y entonces cuando ocurren estos eventos de congelamiento de los embalses, miren lo que pasa con los precios promedio, que podían variar entre 1 euro y 6 euros. Uno dice, bueno, esto es poco, no, esto es una barbaridad. Porque si ustedes piensan en las matrices de consumo de las empresas que utilizan la energía como insumo, pues evidentemente esto es un incremento en los costos sumamente significativo. Muy bien. ¿Qué observamos? Pues allí ustedes dicen, bueno, ¿por qué utilizamos la metodología de eventos? Utilizamos eventos porque nosotros definimos eventos como eventos de congelamiento, que la temperatura bajara por debajo de 0 grados, teníamos temperaturas negativas, y uno pues en estos países se encuentra que eso pasa bastantes veces, ¿cierto? Es decir, si ustedes observan aquí los datos de los países que analizamos, que son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Estonia, pues ustedes pueden observar allí, por ejemplo, que en el caso de Finlandia, de toda la serie que analizamos, pues 32% de esa data corresponde a temperaturas bajo cero. O sea que, si bien son eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia sumamente importante. Muy bien. El estudio de eventos, pues básicamente, como cualquier, digamos, modelo de regresión, se plantea con unas variables dependientes y unas variables independientes, pero lo que es interesante aquí es la introducción de este parámetro, observenlo bien, y es una variable, ¿cierto?, binaria, que representa básicamente lo que pasa cuando la temperatura está por encima de 0 grados y cuando está por debajo de 0 grados, que eso es lo que dispara, obviamente, digamos, un comportamiento diferente en términos de los precios de la electricidad cuando se suceden o se suscitan esos eventos. Muy bien, hay un cuarto trabajo, pues ahora Andrés les hablará de eso, que tiene que ver con el proyecto que está desarrollando bajo mi supervisión y la supervisión de la profesora Sandra Milena Londoño, del grupo de investigación en alta tensión,
que tiene que ver con la evaluación de los efectos de los precios de la energía eléctrica sobre una región industrial, una aproximación empírica para el Valle del Cauca. Ya se han publicado algunos trabajos, Andrés ahora pues les hablará de estos modelos. Bien, ¿en qué estamos? Ya me aproximo, ya voy a cerrar. Proyectos de investigación que tenemos en este momento activos: planeación de la capacidad de generación eléctrica en Colombia utilizando fuentes asociadas a la producción de hidrógeno, valorizar energéticamente los residuos de biomasa residual de la industria porcícola, porque ahí tenemos una biomasa que es potencialmente atractiva para efectos, digamos, de generación de electricidad. Estamos en un proyecto con la empresa de Energía Bogotá, a través de su filial, que es la transportadora de gas internacional, para el diseño y aplicación de materiales para almacenamiento y transporte de hidrógeno, modelos de valoración de activos de generación eléctrica convencionales en mercados que tienen alta participación de recursos de energía distribuida. Miren que todo el mundo está concentrando la investigación en proyectos de energía renovable, pero ojo, nosotros tenemos que preguntarnos cómo rentabilizar aquellos activos de generación convencional en ambientes que les son regulatoriamente adversos, porque son los activos térmicos los que le dan soporte al sistema. Yo no puedo tener un sistema que dependa exclusivamente, digamos, de fuentes no convencionales, porque quedo totalmente expuesto desde el punto de vista técnico. Y recientemente terminamos un proyectico sobre aplicación de aprendizaje de máquina para proyección de demanda energética en lo que llamamos en Colombia usuarios no regulados en empresas de generación eléctrica. ¿Cuáles son los desafíos en estos temas? Incorporar los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno, nuevos modelos de negocio asociados, por ejemplo, a temas como los distritos térmicos, el enfriamiento como negocio, los mercados intradiarios, las nuevas estructuras de financiación de proyectos, nuevos instrumentos para financiar proyectos de energía renovable y la valoración, digamos, de los diferentes elementos que hacen parte de los recursos de energía distribuida, almacenamiento, proyectos de energía renovable, en fin, todo este tipo de cosas. Esa es una línea de trabajo, que es incorporar esos elementos. Y hay otra línea, que es analizar los problemas clásicos, y cuando digo clásicos son lo que conocemos como el problema de la planeación de la expansión de generación, eso se llama el HEP, y el TEP, que es el complementario, que es la planeación de la expansión de la transmisión. Y hay un tercer problema que tiene que ver con la operación, que se llama el despacho económico óptimo, que es el que tienen todos los países, digamos, donde hay apertura en la generación. Esos problemas son clásicos desde el punto de vista de los mercados de potencia, de los sistemas de potencia, pero en la medida en que van apareciendo todos estos recursos de energía distribuida, todas estas microredes, pues simplemente entonces estos problemas deberían tender a pensar en, bueno, cómo va a ser el despacho económico óptimo en la medida en que tenemos más plantas solares, o en la medida en que tenemos más plantas eólicas, en la medida en que tenemos más PCHs o pequeñas centrales hidroeléctricas. O sea que es pensarse los problemas clásicos con estos nuevos elementos. Bien, ahí simplemente hay una mirada de lo que creo yo que puede ser muy interesante, y es, por ejemplo, mirar ese viejo problema de la planeación de la generación, pero en un contexto actual donde vamos a tener, por ejemplo, vehículos eléctricos, almacenamiento eléctrico, diferentes mecanismos de trading de energía, gente que especula financieramente con los precios de la electricidad, es decir, diferentes elementos en torno a este problema clásico. Vector de hidrógeno, eso es fundamental. Yo creo que este es el gran salto de la economía de muchos países. Ustedes ya, por ejemplo, saben que Chile adoptó todo el tema de hidrógeno verde como el proyecto de exportación más grande del país. Entender esas cadenas de suministro de hidrógeno que pueden estar a la vuelta del 2030, 2040, 2050 es sumamente importante. Hoy casi todos los fabricantes de vehículos del mundo ya tienen al menos un vehículo con celda de combustible hidrógeno. Y finalmente, encuentro otro elemento interesante que tiene que ver con los proyectos de eficiencia energética. Y es, por ejemplo, todos estos sistemas de medición inteligente de energía que me permitirían en un momento dado monitorear a nivel de plantas industriales, a nivel de centros de distribución, a nivel de edificios comerciales, ¿cierto? Consumos energéticos, y tratar de generar estrategias desde el punto de vista, digamos, de la optimización de esa gestión energética de esas edificaciones y demás. O sea que en este tema, pues definitivamente los retos son grandes y creemos que allí hay muchas cosas por hacer. Hemos hecho algunas y seguiremos pues tratando de trabajar en estos temas porque la verdad son, pues por lo menos a mí y a algunos que logro emocionar con esto nos resultan emocionantes. Muy bien, cierro entonces con esta presentación. Muchísimas gracias y los dejo pues ahora con Valentina y Andrés. Agradezco muchísimo. Muchísimas gracias al profesor
Diego Fernando Manotas, por esta excelente presentación. Recuerden que cuando terminemos la sesión y la presentación de Andrés, habilitaremos el espacio pues en el chat para que vayan elaborando las preguntas y los comentarios que quieran hacerle al profesor Diego. Muchas gracias, profe Diego. Voy a compartir en este momento la presentación para compartirles nuestro siguiente conferencista. Bienvenido, Andrés, creo que ya está con nosotros. Acá está Andrés. Muchas gracias. Hola Andrés. Entonces, Hola. nuestro segundo conferencista, Andrés Oviedo Gómez, es candidato a doctorado en ingeniería, con énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle. Andrés también tiene una maestría en economía aplicada de la Universidad del Valle y es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana en Cali. Sus líneas de investigación corresponden a los mercados de energía, el modelamiento y pronóstico de precios energéticos y el análisis de series de tiempo. La conferencia de Andrés se titula Evaluating Directional Spillovers Between Electricity and Fossil Fuel Prices in Hydrothermal Power Generation Market. Entonces, Andrés, bienvenido y te voy a dejar para que puedas compartir tu presentación. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias. ¿Me pueden confirmar si ya está visible la presentación? Sí, señor. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Agradezco a la profesora Valentina, a todo el grupo asocio por la invitación, al profe Diego también por su participación y por brindar pues todo el tema introductorio, nombrar pues parte de los proyectos que se han adelantado dentro de la escuela. Bueno, como nombró la profe Valentina, esta investigación que presentaré es titulada Evaluación Direccional de los derrames o posibles contagios entre los precios de la electricidad y los precios de los combustibles fósiles en mercados de generación hidrotérmica. Esto ha sido o se ha desarrollado en conjunto con la profesora Sandra Milena Londoño, que es mi otra tutora, y con el profesor Diego, en la cual nos hemos enfocado principalmente en el modelamiento de los precios de la electricidad y sus posibles efectos en otros sectores económicos. La presentación la he dividido en las siguientes secciones, donde partiré de la introducción que servirá de contexto y hablaré un poco pues de los cambios estructurales que se han presentado en los mercados eléctricos a nivel mundial. Explicaré un poco la estructura del mercado eléctrico nacional y unos primeros resultados que hemos encontrado con base a esta estructura. Lo que me dará paso entonces a definir lo que es el objetivo de esta investigación, la metodología. Explicaré de manera muy resumida los datos utilizados y los resultados, y finalizaré con las conclusiones. Bueno, entonces partimos del hecho de que durante 1990 y el 2008 se observó un fuerte proceso de liberalización de los mercados eléctricos a nivel mundial, principalmente por las limitaciones que presentó en la mayoría de los casos el Estado en manejar este tipo de sectores. Pasando entonces de un sistema 100% vertical a uno donde ya se incluyó la competencia con el fin de alcanzar una mayor eficiencia y con esto también lograr que se lograra alcanzar el crecimiento de demanda que ha habido durante las últimas décadas, que ha sido o presenta una tendencia bastante creciente y que por la estructura que se presentaba antes de los sistemas eléctricos basados en un manejo público, no se tenía como la capacidad para poder cubrir toda la demanda que se estaba presentando. Entonces, con base en esa reestructuración de los mercados eléctricos, se buscó también estimular la competencia y con eso generar diferentes proyectos de expansión que permitieran cubrir el incremento de la demanda. Dentro de los cambios dentro del mercado, generaron una nueva dinámica principalmente porque se definió dentro del mercado o se constituyó un mercado de energía mayorista en el cual se realizan diferentes tipos de transacciones o intercambios comerciales bajo una estructura de mercado spot o en bolsa. En dicho mercado, ya sea desde la perspectiva de la generación o incluso los comercializadores o usuarios finales con una alta demanda como el sector industrial pueden de alguna manera interactuar dentro de esa bolsa dependiendo de las necesidades, ya sea por necesidades de adquirir o demandar electricidad o en su defecto por un sobrante, un superávit en el cual necesitan de alguna manera venderlo, entonces pueden hacerlo a través de la bolsa bajo un precio spot.
Adicional a eso, también tenemos los contratos bilaterales que sirven y se realizan entre el sector de generación, los comercializadores y ciertos sectores de alta demanda con el fin de poder tener un precio mucho más estable y evitar pues esa exposición a la bolsa. En ese caso, y gran parte de nuestro objetivo se ha vinculado o está direccionado a modelar lo que es el precio spot o el precio en bolsa de la electricidad del mercado mayorista. ¿Por qué no nos hemos enfocado en este precio? Principalmente porque presenta unas características que lo hacen bastante peculiar, como son el hecho de tener patrones estacionales, alta variabilidad y gran dispersión, reversión a la media, precios pico y una correlación serial, lo que dificultan en cierta medida que su dificultan en cierta medida su modelamiento y su pronóstico, principalmente para los agentes de mercado y toda la gente que esté vinculada al sector eléctrico. Por esta razón, entonces, resulta bastante interesante poder entender y poder modelar su dinámica a partir de todas estas características. Teniendo entonces en cuenta esto, hay que hacer entonces otro énfasis teniendo en cuenta cuál es la estructura del mercado eléctrico a nivel nacional. A pesar de los cambios que se vienen presentando en el tema de energías renovables, siempre tenemos una fuerte dependencia en el sector de generación hidráulico. De hecho, para datos del 2020, la generación está basada casi en un 68%, seguido por un respaldo térmico, principalmente en fuentes de generación basadas en gas, carbón y derivados del petróleo, que en este caso denominamos como líquidos. Y definitivamente unas fuentes de generación renovable bastante pequeñas que no tienen un gran peso dentro de la matriz energética. Aquí vale la pena, de nuevo, quiero como hacer énfasis que las fuentes de generación térmica funcionan como un respaldo en dos situaciones importantes. Cuando existen efectos directos sobre los embalses, haya efectos directos o choques ocasionados por el Niño, por ejemplo, que generan fuertes sequías en los embalses, entran las plantas de generación térmica, al igual que cuando se incrementa la demanda y no es posible alcanzarla a partir de ese tipo de fuentes de generación hidráulica. Entonces, esto nos permitió concluir que definitivamente en Colombia estamos ante dos factores exógenos que pueden de alguna manera modificar la dinámica del precio spot de la electricidad. Por un lado, tenemos todo lo relacionado con los efectos o los choques que generan las fuertes sequías por el Niño, y por el otro lado, una fuerte dependencia a las fluctuaciones generadas de los precios de los combustibles fósiles que se utilizan para la generación. Aquí muestro gráficamente cómo ha sido la dinámica del precio spot de la electricidad a nivel nacional. Son datos mensuales y corresponden a la línea azul, y también muestro lo que corresponde al precio de escasez, que es un indicador que sirve como precio techo para cuando el precio de spot llega a superarlo, se realizan un conjunto de transacciones o una dinámica diferente dependiendo de estas situaciones que vienen a ser adversas para el sistema eléctrico. Quiero aquí enfatizar dentro de la gráfica una situación peculiar que ocurrió entre el 2015 y 2016, donde en este caso el precio casi alcanzó el valor de los 2.000 pesos por kilovatio hora, principalmente por un conjunto de razones que están directamente relacionadas, por un lado, porque el precio del gas se triplicó, hubo un fuerte choque del Niño que generó una sequía bastante significativa en los embalses. Adicional a eso, no se garantizó la solvencia económica de los generadores térmicos, por lo que el Estado tuvo que intervenir y con base en esto evitar un razonamiento como el de la década de los 90. Entonces, a partir de estas características, entonces definimos que nuestra estructura o nuestro mercado eléctrico es un sistema hidrotérmico que presenta un conjunto de características que son como diferencias significativas en los costos marginales en el sector de generación, una pequeña capacidad de generación de fuentes renovables, una fuerte dependencia en variables exógenas, como son los precios de los combustibles fósiles y los factores climatológicos, lo que se traduce en general en un incremento del riesgo y la incertidumbre para los agentes del mercado, los cuales pues quieren tener conocimiento exacto de cuál hace la dinámica del precio y que se ve afectada directamente por estas variables y que incrementan su volatilidad y variabilidad. A partir entonces de la estructura como tal del mercado eléctrico, uno de nuestros primeros objetivos y el cual nosotros logramos alcanzar a partir de la siguiente publicación, y de la cual el profe Diego ya hizo una pequeña introducción, quisimos poder identificar cuáles son los determinantes o fundamentales del precio de la electricidad en un mercado hidrotérmico, como es el caso de Colombia.
Para eso utilizamos dos metodologías. Una fue las técnicas de Machine Learning y otra fue la regresión cuantílica, que nos permitió analizar cuáles son los efectos no lineales sobre la distribución del precio y los efectos ocasionados por estas variables que vamos a denominar como determinantes o fundamentales. Pero me enfocaré principalmente en las técnicas de Machine Learning que utilizamos porque por un lado permite encontrar un conjunto de patrones a partir de un gran volumen de datos y además de esto nos permite poder construir un modelo que va a ser una función para hacer pronóstico. En este caso se utilizó principalmente porque lo que buscábamos era a partir de un conjunto de variables que iban a ser las entradas a nuestro modelo, poder pronosticar el precio y alcanzar o lograr identificar y validar si estas variables definitivamente nos permitían alcanzar de manera exacta la dinámica que presentaba el precio spot de la electricidad. Para eso entonces entrenamos tres modelos. El primero fue el modelo de regresión de procesos gaussianos, el otro fue las máquinas de vector de soporte y adicional a eso utilizamos también modelos de árbol de decisión en cuanto a temas de regresión. Tras el entrenamiento de estos modelos encontramos que el que tenía una mejor aproximación fue el modelo de regresión de procesos gaussianos y la metodología que utilizamos para poder, digámoslo, identificar la selección del modelo fue la siguiente, donde partimos de importar y explorar los datos con su respectivo procesamiento, los dividimos en dos partes, inicialmente en un 80% y en un 20%. Dentro de ese 80% lo volvimos a dividir en un 65% para entrenamiento y en un 15% para validación. A partir de estos submuestras que sacamos, logramos encontrar entonces los mejores modelos a partir de lo que definí anteriormente, que fueron esos tres modelos. Y de aquí, entonces, los testeamos con el 20% restante para poder alcanzar entonces lo que corresponde al modelo final, que como dije inicialmente, corresponde al modelo de regresión de procesos gaussianos. Entonces, a modo general, ¿qué fue lo que logramos hacer? Entonces encontramos que los determinantes del precio estaban realmente definidos por estas cuatro variables. Primero hablamos de la demanda, que correspondió, o la variable que utilizamos fue el sistema de la demanda del Sistema Interconectado Nacional, seguido por factores climatológicos o el nivel de los embalses, que en este caso la variable que utilizamos fue el volumen diario en porcentaje, y como sabemos, la fuerte dependencia de generación térmica, consideramos entonces estas dos variables, que fue el consumo de combustibles fósiles para la generación de fuentes de gas y carbón, que son de las que tienen mayor peso dentro del sector eléctrico desde la generación. Entonces esto funciona casi como una caja negra donde ingresaron a esta caja, se pudo estimar los diferentes modelos, se validaron a partir de un conjunto de criterios de información y por esto logramos encontrar que el mejor modelo pues era el de procesos gaussianos. Finalmente nuestra salida iba a representarse por medio del pronóstico del precio spot de la electricidad a una frecuencia diaria. Entonces estos resultados pues se pueden ver de manera más detallada en la siguiente gráfica, donde vemos nuestro pronóstico a 6 meses, considerando estas variables que describí como entrada, y logramos observar entonces, en este caso la gráfica nos indica que la línea roja es el precio pronosticado, mientras que la línea azul es el precio real, y los respectivos intervalos de confianza en las líneas punteadas. Vemos que hubo una excelente aproximación a partir de estas variables, sin embargo, en los meses de septiembre y octubre del 2019, que fue el pronóstico, vemos que el precio real incluso llega en algunos momentos a superar los intervalos de confianza y esto está asociado a que el sector de generación se anticipó un posible choque generado por las sequías y esto incrementó el precio de manera más de lo esperado. A partir de eso, entonces nos surgió la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe algún tipo de vínculo direccional o algún tipo de relación entre los precios de los combustibles fósiles y el precio de la electricidad? Ante eso, y en la búsqueda de literatura encontramos que en realidad sí existen vínculos y que pueden estar directamente relacionados a partir de vínculos bidireccionales. Es decir, que tanto el precio de la electricidad como el precio de los combustibles fósiles utilizados para la generación pueden tener, o entre ellos pueden modificar sus dinámicas. Por eso nuestro objetivo de investigación actual consiste en poder evaluar
los efectos direccionales o los efectos derrames entre los precios spot de la electricidad, y en este caso el de los tres combustibles fósiles con mayor peso en el sector de generación, que corresponden al gas, al carbón y a todo lo relacionado con el petróleo y sus derivados. A partir de eso entonces decidimos utilizar otra metodología propuesta por Vigo y Yilmaz, que es una metodología bastante extensa y se ha utilizado principalmente para modelar cómo puede generar o poder modelar la volatilidad entre activos, entre acciones y entre la dinámica, por ejemplo, de precios del petróleo y los activos de otras empresas que estén relacionadas directamente con el sector petrolero. Esta metodología la utilizamos principalmente porque permite modelar la volatilidad o las conexiones de volatilidad y está basada principalmente en el pronóstico de error de la descomposición de varianza de los modelos VAR o modelos de vectores autorregresivos. Estos modelos funcionan como un sistema simultáneo de ecuaciones donde cada una de las variables de interés va a estar en función de sus propios rezagos y los rezagos de las otras variables. Entonces, de esta manera podemos analizar todas las posibles conexiones que se pueden presentar entre estas variables. En este caso es el precio de las cuatro variables de nuestro interés. Entonces los datos que utilizamos corresponden a un panel balanceado que va desde septiembre del 2009 hasta diciembre del 2019, una frecuencia de datos mensual que corresponde a un total de 125 observaciones por variable, por un total de 4 variables, y todas se transformaron a los retornos logarítmicos con el fin de poder encontrar la estacionalidad de estas y no generar efectos o errores al momento de la interpretación. Como tal, las variables que utilizamos, aquí presento las variables en sus respectivas transformaciones, sino en niveles. Por un lado, pues tenemos el precio spot de la electricidad, que mantiene pues su dinámica que ya expliqué anteriormente. Vemos por un lado el precio del petróleo, que presentó una fuerte caída en el 2014, relacionada que estuvo explicada directamente por la disminución de la demanda de commodities en países asiáticos como India y China, y adicional a eso por la inclusión de fuentes, la inclusión de otras técnicas de extracción en Estados Unidos como el fracking. Más o menos por ese periodo fue que se estableció. Es por eso vimos como esa fuerte caída. Con respecto al gas, también vemos una caída principalmente en esa fecha, que estuvo directamente relacionada con la disminución de la demanda. Y con respecto a los precios del carbón, vemos dos caídas significativas, una en el aproximadamente 2012, producto de la reducción de la demanda de estos países asiáticos, y otra entre el 2008 y 2009, que estuvo directamente asociada con las nuevas políticas que buscan disminuir los efectos de gases invernadero. A partir de todo esto, y pues no entrando en tanto detalle en la metodología, sino para mostrar más bien los resultados, se pueden resumir en esta tabla de la siguiente manera, y quiero que nos enfoquemos únicamente en esta fila, que en esta fila estamos analizando el precio spot de la electricidad, que he denominado como E spot P, y vamos a mirar cómo los efectos de los precios de los tres combustibles de interés pueden generar efectos significativos sobre la volatilidad del precio. Entonces, en esta tabla nosotros podemos observar que, por ejemplo, el 1.22% de la volatilidad de la electricidad en Colombia es explicada por las variaciones del precio del carbón. Continuando con esta misma lógica, encontramos que el 10% de la volatilidad de los precios de la electricidad es explicada en este caso por los precios del gas, y así sucesivamente también encontramos que el 8% de su volatilidad es explicada por los precios del petróleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Podemos encontrar definitivamente que los efectos o la volatilidad que presenta el precio de la electricidad, en este caso, y comparación con estos tres commodities, el que mayor genera su efecto es el precio del gas, seguido por el precio del petróleo y por último el precio del carbón. Adicional a eso tenemos un valor restante de casi un 80%, que en este caso pues es algo implícito dentro de los modelos porque apenas estamos utilizando estas cuatro variables, pero nos puede llevar a concluir que ese 80% de volatilidad puede estar directamente relacionado es con el nivel de los embalses, el cual, como vimos inicialmente en la matriz energética, tenemos una fuerte dependencia en la generación hidráulica. Entonces, por otro lado, y mirando entonces la última columna, tenemos que casi el 20% de la volatilidad de los precios de la electricidad es explicada por la volatilidad o la fluctuación de los precios de estos tres combustibles.
Adicional a eso, los precios de la electricidad nacionales pueden generar efectos casi de un 9% sobre estas tres variables, pero lo que realmente resulta interesante es poder identificar si el precio de la electricidad es un receptor neto o un transmisor neto de volatilidad. Eso lo encontramos a partir de calcular la diferencia entre lo que él genera versus lo que él recibe. En este caso sería la diferencia entre el 19,82% menos el 9% y nos da un valor negativo del menos 10,71%, lo que indica por su signo de que el precio de la electricidad es un receptor neto de la volatilidad de estos tres precios. También, ¿qué logramos concluir? Por un lado, sacamos lo que corresponden a las funciones impulso-respuesta, que son funciones que se pueden estimar a partir de la estimación de los modelos BAR y que por un lado nos permiten identificar si los choques de estos precios, hablo de los combustibles fósiles, son significativos y si adicional a eso podemos identificar por cuánto tiempo se prolonga este choque. Entonces, pero en la primera gráfica, en la parte superior izquierda, vemos la respuesta del precio de la electricidad ante un choque positivo de los precios del gas. Como vemos, los intervalos de confianza en esta parte cortan el eje en cero, entonces nos están indicando que definitivamente el choque es significativo, que se genera en el segundo periodo del análisis, posterior al choque, y adicional a eso es positivo porque se prolonga por la parte superior del eje cero, o el eje X en este caso. Esto que nos permite concluir entonces que cada vez que el precio del gas se incremente, el precio de la electricidad también lo hará, ya dependiendo de la proporción como logramos identificar esto. Caso contrario pasa con el precio del petróleo, y es algo que nos generó como una próxima pregunta de investigación. Vemos que definitivamente es significativo por los cortes que se presentan sobre el eje cero de este intervalo de confianza, pero vemos que el efecto es negativo porque se prolonga el choque hacia abajo. Lo que quiere decir que cada vez que se aumenta el precio del petróleo en Colombia, el precio de la electricidad o el precio spot de la electricidad tiende a disminuir. Entonces es importante tener en cuenta que Colombia es un fuerte exportador de materias primas, principalmente el petróleo, entonces sería poder identificar cuál es la causa de este efecto negativo, considerando ya que el precio del petróleo sí genera efectos significativos sobre diferentes agregados económicos. Finalmente, logramos observar con respecto a los precios del carbón que la respuesta no es significativa porque los intervalos de confianza no cortan en ningún momento sobre el eje cero. Y adicional a eso, logramos identificar en la literatura que países con fuerte exportación de carbón, como Colombia, tienden a no tener ningún tipo de relación o ningún vínculo de la volatilidad de su precio de electricidad con este otro commodity. Entonces, a partir de todos estos resultados, logramos concluir lo siguiente. Por un lado, que definitivamente el precio de la electricidad es un receptor neto de la volatilidad de los precios, en este caso del carbón, el gas y el petróleo, y que 20% de su volatilidad es explicada por las fluctuaciones de estos precios. Adicional a eso, logramos identificar entonces que existe este sector tiene un riesgo alto que está directamente relacionado con la volatilidad, por un lado de los precios, pero que es mucho mayor con todo lo relacionado con las fuentes de generación hídrica, porque gran parte, o podemos inferir a partir de los resultados, que gran parte o ese 80% de volatilidad está directamente relacionada con la dinámica de los embalses. Finalmente, como propuestas de investigación futuras, nos parece importante poder identificar cuál es el canal de transmisión de los precios, considerando entonces, como dije anteriormente, la fuerte dependencia en la explotación de estos recursos a nivel nacional y cómo ese precio, principalmente el del petróleo, se transmite a los diferentes sectores y poder encontrar ese canal que le llega o le permite ese choque sobre los precios de la electricidad. Adicional a eso, también resulta interesante poder contrastar estos resultados con otras fuentes o otros mercados eléctricos que también se basen en un sistema hidrotérmico. Hablamos, por ejemplo, de países como Brasil, como India, Australia y Canadá, los cuales también tienen pues tienen economías mucho más fuertes que la de nosotros, entonces sería interesante ver cómo responde el precio spot de la electricidad ante estas posibles variaciones de estos precios de combustible. Bueno, con esto finalizo.
Quedo atento entonces a cualquier pregunta, cualquier duda. Muchas gracias. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Si quieres, pues la podemos proyectar o mantenerla por si los asistentes pues nos quieren hacer preguntas específicas. Entonces ya está habilitado el chat y también si quieren pues de viva voz presentar sus preguntas, comentarios a los conferencistas. De nuevo reiterarles al profesor Diego Manotas y a Andrés Oviedo, pues que es también ya candidato a doctor en ingeniería. Entonces, bienvenidas las preguntas. Como les digo, el chat está habilitado. Ahorita nos estaban preguntando si podían hacer las dudas, las preguntas. También si quieren de viva voz, adelante. Bienvenidos para sus comentarios y preguntas. Bueno, mientras los participantes se animan, yo quiero quizás una pregunta para Andrés y también, bueno, para el profesor Diego. Entonces, simplemente, profesor Diego, si usted nos comentaba al inicio que tienen unas líneas de investigación y unos proyectos en los que están trabajando en este momento. Entonces, si algún miembro de nuestra comunidad en investigación de operaciones o en áreas específicas pues de ingeniería eléctrica y electrónica quisiera como vincularse a sus proyectos, conocer un poco más dónde podrían tener información o cómo podrían contactarlos pues para empezar a participar y si se puede colaborar en sus actividades de investigación. Pues Profesor muchas Diego. gracias, Valentina. Sí, pues mi correo diego.manotas y abierto a conversar con todo el mundo de estos temas. Sí, me encanta. Pues digamos que lo primero, pues agradecerles a ustedes en Asocio. De hecho, pues recibimos la invitación a conformar un grupo de trabajo en torno a estos temas. Tenemos toda la intención de formularlo, tratar de hacer alguna presencia en el evento nacional y en el evento del Flavio. Eso es lo que queremos hacer. Y ojalá para que se sumen varios. De hecho, ya tenemos varios interesados internacionales, colombianos, que están por todas partes trabajando en estos temas de modelación de mercados de energía y sistemas de potencia. Entonces, pues sí, pues quedo abierto, digamos, a cualquier inquietud que tengan y pues para conversar y cómo nos enriquecemos más con esto. Creo que había una pregunta de Juan Guillermo, que Sí, sí, saludo señor. especialmente, me parece. Sí. Ya. Nos pregunta Juan Guillermo Villegas por el chat si han trabajado en los mercados de cupos transables de emisiones en Colombia. Esa es la primera pregunta y luego tiene un comentario. Pues Juan, mucho gusto. Específicamente lo que mencionas como mercado de cupos transables, no. Sí hemos tenido algunos trabajos relacionados es con modelación de los precios de los certificados de CO2 que digamos han sido como un catalizador de la rentabilidad de los proyectos de energía renovable, pero que curiosamente lo que ha pasado es que por la gran abundancia de proyectos renovables en el mundo, entonces hay una sobreoferta, o se ha dado una sobreoferta, digamos, de estos mercados de emisión, y entonces el precio de los certificados de CO2 en bolsa cuando se negocia en el mercado secundario pues ha venido cayendo o ha sido bastante fluctuante. Es decir, sí hicimos un trabajo fue sobre modelación de precios en estos mercados, pero no específicamente en el tema de cupos transables. Sí, eso es. Sí. Creo que había otro comentario de Juan, me parece. No, Andrés, perdón, Juan dice que muchas gracias por la presentación y por la visión que da la presentación, específicamente en lo que tiene que ver con el hidrógeno en el futuro cercano. Pues hay que reconocer, no sé, profesor, de ese comentario de Juan y quizás para Andrés también, en términos de la red de suministro que usted mostraba al final, o sea, hay unas decisiones como que usted hablaba del almacenamiento, de la distribución y pues en la cadena que nos proyectaba al final, pensar si usted ve algunas posibilidades de trabajo conjunto con estos métodos que habitualmente hemos trabajado desde la comunidad de investigación de operaciones. Pues yo sé que usted definió unas líneas allí, pero no sé si nosotros desde estos métodos pues, podamos contribuir a apoyar esas decisiones específicas en la red del suministro. Yo estoy completamente convencido de que es así. De hecho, este problema ya está tipificado, así como les gusta a ustedes que son de esta área de modelación matemática, ya tiene nombre y todo, ya es el HSC, ¿cierto? Que es el problema de modelación de la cadena de suministro de hidrógeno, y allí pues están todos los problemas. Hay al menos 3 tipos de hidrógeno: hidrógeno azul, hidrógeno gris e hidrógeno verde. Y la gran apuesta es el hidrógeno verde.
que es el hidrógeno que, digamos, tiene que salir con... El problema hoy de la generación con hidrógeno es el hecho de que uno consume más energía para separar la molécula de agua en los procesos de electrólisis, pero en la medida en que yo use fuentes no convencionales, pues digamos que ese problema entra a ser un problema secundario. De hecho, no sé si se dieron cuenta hace 15 días que ya hay un piloto de 3 proyectos de electrolizadores en La Guajira con energía eólica, y eso está patrocinado por estas empresas de gas y por la empresa de energía de Bogotá. O sea, lo que quiero decir es que efectivamente sí. O sea, mi respuesta a la pregunta que me está haciendo Valentina y el comentario que hace Juan Guillermo, estoy completamente convencido. Los problemas de localización de los electrolizadores, los problemas de transporte son fundamentales. El problema que tenemos hoy con la empresa de energía de Bogotá y una propuesta nueva que le estamos presentando, ellos nos han pedido que evaluemos económicamente los efectos en términos de corrosión de sustituir o inyectarle al gas natural de hidrógeno, es decir, de reemplazar en la red gas natural por hidrógeno, porque ustedes saben que hay una preocupación, digamos, por las reservas de gas a futuro. O sea, ahí hay todo un tema de investigación interesante. Y lo otro es, digamos, revisar las alternativas de transporte. Porque el hidrógeno, si bien tiene una densidad energética muy importante, el problema del hidrógeno es el almacenamiento a tan altas presiones. Entonces, por ejemplo, hay toda una línea de trabajo hoy para que el hidrógeno viaje en medio líquido, en lo que se conoce como los LOHC, los portadores líquidos de hidrógeno, todos estos aromáticos que uno aprendía en química, tolueno, benziltolueno y todas estas cosas. Entonces, eso implica hidrogenación al principio, lo metes en medio líquido, lo pones en un camión, lo transportas y luego deshidrogenas. Entonces, ahí hay todo, digamos, analizar todos esos medios de transporte, pues es muy importante. Y definitivamente creo que es clave para el país toda esta ruta de hidrógeno. O sea que, no, pues genial, o sea, aquí hay de todo, o sea, decisiones de tipo táctico, decisiones de tipo operativo y, por supuesto, decisiones estratégicas, porque yo sí esperaría, así como se conformó la red de lo de gas natural, ¿se acuerdan? Cuando uno va a llevar el vehículo, los que tienen vehículos a gas, pues también van a aparecer hidrogeneras que van digamos, alimentar hidrógeno. Entonces, todo ese tema de la ubicación, de los puntos, de los centros de distribución, todo eso va a ser importantísimo. Qué bueno, Claro muchísimas gracias. Andrés, no sé si querías comentar también al respecto de esa pregunta. No, así está claro, no. Bueno, Gracias. muchísimas gracias de nuevo a los dos. No sé si los asistentes en este momento tengan alguna pregunta adicional o comentario. Bueno, Eliana Mirleldi Toro, gracias Eliana por tu pregunta. Nos dice que buenas tardes, muchas gracias por la exposición a los profesores. Y la pregunta es, ¿cómo interactúan los precios en la bolsa de la generación de energías alternas con el precio final que percibe el consumidor? Y pregunta también, Eliana, ¿qué aporte para la CREG en esta dirección? Sí. Pues, si quieres, me permito, sí, adelante. Es muy importante la pregunta. Creo que justamente esa es una de las cosas más importantes que tenemos que investigar. Afortunadamente, en este tema de la transición energética, no somos los primeros, ¿cierto? Es decir, nuestra matriz en este momento todavía sigue siendo del orden del 1%, eso es chiquito. El gobierno habla de llevarlo al 12%, la generación con fuentes no convencionales, pero ya hay países como Alemania, ustedes lo saben bien, que ya tienen alrededor del 17% de la generación con no convencionales. Entonces, ¿qué es lo que uno observa, digamos, en estos otros países? Que la introducción de estas fuentes, que son muy volátiles desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Porque dependen del recurso climatológico, pues finalmente en el tema de la tarifa al consumidor final, o al usuario, ya llaman regulado o no regulado, a empresa o a persona natural, ¿cierto? Digamos que, claro que lo va a afectar, ¿sí? Es decir, ¿y por qué lo va a afectar? Pues porque simplemente si, digamos, estas fuentes no todos los días hace viento y no todos los días hace sol, ¿cierto? Entonces, yo no puedo tener un sistema que dependa exclusivamente de esas fuentes, como uno ha escuchado por ahí ahora que estamos en esta época de seleccionar quién va a ser bueno, no nos metamos en ese tema, ¿cierto? Pero uno ya ha escuchado ese tipo de cosas, ¿cierto? De que la matriz va a ser 100% limpia. Pues eso no es del todo tan cierto porque se necesita el respaldo térmico. Hay un proyecto muy interesante, que va a ser una regulación nueva de la CREC, y es que para darle más facilidad en el sistema de despacho
a las fuentes no convencionales, a esos proyectos, digamos, solares y eólicos, se les va a permitir modificar la oferta dentro del día. Eso es lo que se conoce como mercados intradiarios. O sea que tú no vas a tener una sola oferta como haces hoy. Hoy tenemos un mercado de IGET, que es un mercado día anticipado, sino que ahora vamos a tener la posibilidad de modificar las ofertas durante el día. Y eso es fundamental, porque eso le va a permitir a las fuentes no convencionales, dependiendo de la disponibilidad que va cambiando a lo largo del día, poder participar del despacho. Y en ese sentido, pues podrían ser un amortiguador interesante. Entonces, ahí hay un elemento bien importante. Pero definitivamente, gran paso que creo que tenemos que dar como país es ampliar la capacidad de almacenamiento, que es el amortiguador natural de la volatilidad de las fuentes no convencionales. Hasta ahora solamente tenemos una subasta de almacenamiento, 60 megas de capacidad, se la ganó una empresa canadiense y es en la zona del Atlántico. Entonces me imagino que van a venir más subastas en ese sentido. O sea que aquí hay todo un tema para meternos a trabajar, ¿sí? Para analizar y demás. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Diego. Andrés, no sé si quieras comentar de las preguntas de Eliana. Sí, de pronto ahí hay que tener en cuenta que un factor importante es siempre buscar la diversificación de la matriz energética, o en este caso de electricidad. Como dice el profe Diego, no vale la pena tener solo una fuente como base. Entre mayor diversificación, y en este caso a partir de la inclusión de estas fuentes de generación renovables, lo que van a hacer en cierta medida es buscar de pronto en el largo plazo suavizar el precio, principalmente el precio spot. Entonces es una evidencia que ya se ha logrado evidenciar en Alemania, donde ha habido una fuerte inclinación por estas fuentes, sin dejar a las otras sin que las demás dejen de funcionar, ¿no? Siempre ha sido como buscar una diversificación para tener un mayor equilibrio en la matriz. Entonces, más o menos como la evidencia que ya se ha encontrado. Entonces, sería interesante poder modelar cómo dicha inclusión de estas fuentes, cómo podría llegar a alterar la dinámica del precio spot. Entonces, sería una muy interesante futura investigación. De acuerdo, Andrés, muchas gracias y gracias también a Eliana por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Eliana, a ti. Bueno, Eliana nos comenta que este es un tema pues, abierto en la investigación y gracias por los comentarios. ¿Alguna otra pregunta o comentario para nuestros conferencistas? Bueno, de nuevo agradecerles especialmente al profesor Diego Manotas, a Andrés pues, por su tiempo, sus presentaciones. Yo en 2 minutos que les quiero aquí hacer una última invitación a todos, permítanme por favor, les voy a compartir por aquí en la pantalla una última invitación, pues que también desde las actividades que hacemos en la asociación y que probablemente a ustedes les interese en este momento, les estoy compartiendo una invitación que también pues como desde el consejo directivo, ustedes saben que hemos tenido 2 actividades en paralelo, están estas conferencias, estos espacios donde los colegas, los investigadores, los estudiantes, los mismos, llamémoslos practitioners que están allí en la práctica, en la praxis del día a día del ejercicio profesional, pues compartimos nuestras experiencias y nuestros objetos de estudio. Y también tenemos estos tutoriales donde varios colegas han participado brindándonos precisamente eso, va un poquito más allá de la conferencia porque hacemos una especie de taller, una serie de ejercicios y en este caso, nuestro colega Andrés Felipe Osorio, también miembro pues del consejo directivo de la asociación, ha organizado en conjunto con esta casa del software de optimización Gurobi, este tutorial que será el próximo martes 5 de abril a las 2 de la tarde. Entonces, hacerles la invitación. En este momento yo les voy a poner en el chat también el formulario de la invitación. Nosotros, pues, esta mañana les hicimos la invitación por nuestro correo electrónico, pero queremos reiterar las invitaciones a las actividades que estamos haciendo desde la asociación, las conferencias virtuales en las que estamos en este momento, los tutoriales y reiterarles pues también la agenda que tenemos no solo en el contexto del Congreso, que el profesor Diego ahorita acaba de retomar, sino también la conformación de estos grupos de trabajo, porque como ustedes pues lo han notado, hay una serie de aplicaciones, de objetos de estudio, de problemas relevantes en nuestro país, muchos de ellos susceptibles de ser estudiados, modelados, mejorados, quizás optimizados, no sé si se pueda utilizar ese término para muchos de los objetos de estudio que tenemos, pero precisamente esos grupos de trabajo que comentaba el profesor Diego han dado la oportunidad a que otros temas empiecen a explorarse desde nuestra comunidad. Entonces,
reiterarles la invitación, agradecerles a todos por su asistencia. Profesor Diego, Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, por la presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, profe, y a socio. A ustedes. Y recuerden, por favor, que el video, una vez pues lo procesemos, estará disponible en nuestras redes sociales y pues en nuestro canal en YouTube. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.